bendiga, con ustedes el pastor Antonio Pérez y vamos a compartir la palabra del Señor tal y como está en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Nos dice la palabra: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Señor, añada bendición a su palabra. Vamos a considerar la palabra del Señor. Entonces nos dice la palabra de que había una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, y entonces esta mujer acudió a Eliseo, al profeta Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. ¿Qué significa hijos de los profetas? Bueno, la expresión hijo de los profetas viene a significar discípulos de los profetas. Entonces, así como un hijo aprende de su padre, los discípulos de los profetas aprendían del profeta como si fuera su padre. De la misma manera que un hijo va aprendiendo a medida que pasan los años de su padre, entonces hijo de los profetas viene a equivaler a discípulos de los profetas. Entonces, Dios da dones, pero hay que aprender cómo usarlos. Entonces, la profecía es un don de Dios y el ejercicio de la misma es un ministerio. Entonces, había escuelas de profetas, es decir, hombres que tenían el llamado de ser profeta, pero que tenían que aprender cómo usar el don, cómo ministrar el don. Entonces, por eso es que surgieron escuelas de profetas. Entonces, la profecía es un don, repito, y su ejercicio es un ministerio, pero es un ministerio que viene, por supuesto, tanto el don como el ministerio vienen de la gracia de Dios, y hay que aprender a usar, a ministrar el don. Entonces Dios da el don, pero al mismo tiempo también se requiere un entrenamiento. Bien, esa mujer no obró por su cuenta, reconociendo que no podía por sí misma salir del atolladero en el cual se encontraba. Su marido acababa de fallecer, era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, pero ahora ella se encontraba sola frente a un grave problema. Ahora venían los acreedores. Había venido un acreedor que le estaba pidiendo a 2 de sus hijos por siervos, para cobrarse de esa manera la deuda que esa familia tenía con él. Entonces, esa mujer no obró por su cuenta, reconociendo que no podía por sí misma salir de aquel atolladero. Tenía una sola opción: Dios. Ella acudió a Dios. Entonces,
Por eso, porque había acudido a Dios, buscó a aquel que llevaba la palabra de Dios. ¿Y quién llevaba la palabra de Dios? Eliseo, el profeta. Entonces, la fe, nos dice la palabra, que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el profeta llevaba la palabra de Dios. Y entonces, todos aquellos que oían la palabra del profeta, su fe iba aumentando. Y qué duda cabe que ella, la esposa de este profeta, de este discípulo de los profetas, como había tenido contacto una y otra vez con la palabra de Dios, su fe era grande, porque aquellos que tienen una fe grande, una fe correcta conforme a la voluntad de Dios, porque la fe en sí es un don de Dios, pues entonces es porque están oyendo la palabra de Dios. Y ella era una mujer que había tenido contacto con los profetas, había tenido contacto con Eliseo, había tenido contacto con otros discípulos de los profetas. Ella estaba acostumbrada a oír la palabra de Dios y por lo tanto era una mujer de fe. ¿Y qué es lo que hizo frente a aquella situación crítica? Acudir a Dios, buscar de Dios. Entonces nos dice el versículo 2, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. El profeta pregunta, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. ¿Y qué le responde la mujer? La mujer le responde, tu sierva, vemos aquí una cosa, vemos humildad de su parte y además un espíritu afable y apacible que nos dice la palabra de Dios, que es de grande estima delante de Dios. Ella no fue con soberbias, ella no fue con aires de exigencia, ni muchísimo menos. Ella fue con humildad, llena de fe, por supuesto, pero al mismo tiempo mansa y humilde, como nos manda el Señor. De tal manera que ella dijo, tu sierva. Entonces vemos ahí humildad y un espíritu afable y apacible. Entonces dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Entonces el poder de Dios podía haber actuado por otro medio, sin tener que usar la vasija de aceite. Podía Dios haber movido el corazón de alguien pudiente dentro de la ciudad para socorrer a esa mujer. Podía haber sido de otra manera, tal vez entre sus vecinos podían haber hecho una buena colecta y pagar a los acreedores. Pero sin embargo, Dios no se usó de eso, sino que se usó de la vasija de aceite, que era lo que tenía la mujer, la viuda. Entonces, esto nos enseña a nosotros algo, que Dios va a actuar en nuestras vidas, pero Dios puede usar lo poco que tengamos, porque esta mujer no tenía nada en su casa, no había nada, lo que había era una triste vasija de aceite, pero sin embargo Dios se usó de esa pequeñez, de esa vasija de aceite, y nosotros podemos poner de nuestra parte lo que tenemos para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Entonces el poder de Dios, repito, podía haber actuado por otro medio, pero Dios se quiso servir del aceite. Versículo 3, ¿qué nos dice? Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entonces no tenía vasijas, en su casa no había vasijas salvo aquella vasija simple de aceite. Las vasijas que tenía eran prestadas, tuvo que pedir vasijas prestadas porque no tenía vasijas. Y esto es otra muestra de la gracia de Dios. Eran vasijas vacías. ¿Qué significa esto? Significa que nos tenemos que despojar
de toda autosuficiencia, vaciándonos de todo lo nuestro para ser llenos ¿de qué? Del aceite de Dios que sobreabundará, hermanos. Entonces su marido se había endeudado para mantener a su familia. Aquí lo que vemos es pobreza material, pero era un hombre que era rico en relación con Dios, puesto que era un hombre piadoso, de tal manera que la viuda se dirige al profeta con estas palabras: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Tal vez este hombre era muy pobre en lo material, pero sin embargo era un hombre rico espiritualmente. Y Dios no abandona nunca a sus hijos. Dios no abandona nunca a aquellos que son ricos en Él, que profundizan en su relación con Dios. Entonces Dios no va a desamparar nunca a sus hijos. Entonces, si leemos el versículo 3 y 4, dice, él le dijo, el profeta Eliseo le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Entonces aquí nos damos cuenta que el profeta pone a prueba la fe de ella. Dios se vale del profeta para poner a prueba la fe de aquella viuda. Ya vino con fe, confiada en Dios. Pero sin embargo, cuando Dios nos pide que hagamos algo, entonces eso significa de que tenemos que pasar por un proceso determinado para aumentar nuestra fe, para que podamos ver la gloria de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de la viuda? Dice el versículo 5, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Entonces vemos aquí obediencia por parte de la viuda y vemos fe por parte de ella. Entonces ella no dudó del poder de Dios y de la palabra del profeta. Nos dice la palabra en primero de Samuel 2:30, Dios honra a los que le honran. Y esta mujer, llena de fe y al mismo tiempo una mujer sencilla, humilde, pero decidida, y al mismo tiempo es humilde y obediente, entonces Dios estaba poniendo a prueba a aquella mujer, y ella respondió con fe y respondió con la debida obediencia. Entonces, ¿qué hizo Dios a través del profeta? Dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, y echa en todas las vasijas. ¿Qué nos dice el versículo 5? Lo hemos leído antes, pero lo vamos a volver a leer. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Entonces vemos aquí la acción de la fe. Vemos aquí cómo esta mujer, esta viuda, pone su fe en acción. Entonces, y cerró la puerta, dice la palabra, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite, tal y como le había dicho el profeta Eliseo, que cerrara la puerta, que se cerrara con los hijos y que los hijos le fueran llevando las vasijas vacías y ella fuera echando el aceite, y que cada vasija que se llenara la pusiera aparte. Entonces vemos también la fe por parte de los hijos. Los hijos no le dijeron, pero mamá, pero si esto es un disparate, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué nos estás pidiendo? No, ellos fueron obedientes a la voz de su madre, respetaron a su madre, fueron por las vasijas de aceite, y cuando ya tenían las vasijas que les prestaron
los vecinos, ellos siguieron obedeciendo a su madre. Entonces, la obediencia es muy importante delante de Dios, porque Dios puede obrar, pero Dios no va a obrar sin ti. Si tú no te pones a practicar las condiciones que Dios pone para tu vida, entonces estás mostrando una falta de fe y de confianza en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hizo la viuda? ¿Qué es lo que hicieron los hijos de la viuda? Confiar en Dios, confiar en la palabra del profeta y poner en acción la fe. Entonces vemos, repito, no solamente la fe de la viuda, sino también la fe de los hijos. Entonces ni ella ni los hijos dijeron, oh, esto es un disparate, pero ¿qué me está diciendo el profeta? Si voy a quedar en ridículo y se van a burlar los vecinos de mí cuando vaya, cuando pida las vasijas y al final nada. Al final lo que voy a pasar es vergüenza, porque cómo es que se van a llenar las vasijas de aceite, etcétera, etcétera. Esto va a ser, vamos, el hazmerreír no solamente del barrio, sino también de toda la ciudad. Entonces ella se llenó de fe. Ella y sus hijos pusieron en acción la fe, y esto es muy importante. Entonces la mujer no discutió con el profeta, no le dijo, pero no hay otra forma, no hay otra manera, tiene que ser así, y si por la razón que sea no funciona y yo voy a pasar vergüenza delante de todo el mundo. No, ella no discutió con el profeta ni muchísimo menos, dio el paso de fe y obedeció sin alegar nada. La fe no busca explicaciones ni busca tampoco razones. La fe se pone en marcha. La fe es obrar, ponernos a obrar, porque tú obras porque tienes fe. El que obra, el que hace un paso hacia adelante es porque tiene fe, pero la fe se muestra andando, se muestra obrando. La viuda no se quedó en su casa tranquilamente esperando a que viniera el aceite. No, tuvo que ir a cada vecino, tuvo que pedir las vasijas, los hijos también se tuvieron que mover. Es decir, la fe de la viuda entró en acción. Entonces, la fe, repito, no busca explicaciones ni busca razones. No es ver para creer, porque los que creen verán el mover de Dios en cada crisis de sus vidas, porque nos toca pasar por muchos procesos en los cuales vamos a ir madurando. Dios se vale de las crisis, de los momentos duros de nuestra vida, para hacernos crecer, para hacernos madurar, para que el fruto que nosotros demos sepa a cristiano, sea un fruto que sepa a Cristo. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas. Por ahí dicen que los cristianos viven más tiempo, que viven más años que el común. Pues será porque tenemos la paz de Dios en nuestros corazones, porque no vivimos una vida de ansiedad, sino que confiamos, creemos en la soberanía de Dios que cuida de nosotros y en su bondad que amorosamente nos sigue a lo largo de la vida, y en medio de cualquier situación difícil y crítica, Dios se va manifestando. Entonces, ¿quedó decepcionada la mujer? No quedó decepcionada. ¿Y por qué? Pues porque tenía confianza en Dios. Su confianza estaba en Dios. Entonces nosotros nunca vamos a quedar decepcionados por Dios, porque Dios es un caballero. Dios se debe a su palabra. Dios nos ama y por lo tanto Él tiene cuidado amoroso de sus hijos. Él es el buen pastor que va
por la oveja perdida, y cuando la halla se regocija y la pone sobre sus hombros y va con ella hasta el redil. Entonces, somos ovejas del Señor, y el Señor te ama. El Señor está al cuidado de ti, pero tú tienes que confiar en el Señor en cualquier situación crítica. Las crisis y las pruebas que vienen a tu vida es la forma en la cual se va a manifestar lo que hay en tu corazón. Que en tu corazón haya fe, que en tu corazón haya confianza, igual que lo hubo en esta viuda. Entonces, la gracia de Dios, vamos a leer el versículo 6, dice: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. La gracia de Dios solo fluye cuando hay vasijas vacías. Si no hay vasijas vacías, la gracia de Dios no fluye. ¿Qué significa eso? Pues quien no está lleno de arrogancia, quien no está lleno de arrogancia y de autosuficiencia, no será receptor de la gracia de Dios. Tenemos que estar vacíos de nuestra autosuficiencia, de nuestra arrogancia, de nuestro orgullo. El que está lleno de todo eso, la gracia de Dios no puede manifestarse en su vida. Pero sin embargo, si somos vasijas vacías de estos defectos tan graves como son la arrogancia, el orgullo, la autosuficiencia, si somos vasijas vacías en ese sentido, entonces, hermanos queridos, la gracia de Dios se va a manifestar, va a llenar la vasija vacía de tu vida. Entonces, Dios solo fluye a los que reconocen sus carencias. Aquel que cree que es algo, Dios no puede manifestarse en él. La gracia de Dios no va a venir a su vida llenándolo, colmándolo, ni muchísimo menos. Dios solo fluye sobre aquellos que reconocen sus carencias. Cristo solo llena un corazón que se ha despojado de toda pretensión propia, reconociendo sus carencias, No puedo salvarme a mí mismo. Entonces viene la gracia de Dios sobre ti, porque estás reconociendo que no eres nada, que tus buenas obras son como trapo de inmundicia. Entonces, Dios obra en ese corazón. Ahora, si tú te crees que eres una persona justa, que eres una persona buena, pues entonces Dios no puede salvarte. Pero si tú te despojas, si tú te vacías de esa autosuficiencia, entonces Dios va a manifestar su gloria para contigo y su gracia para contigo. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 6? Lo vamos a leer otra vez. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. La carencia de vasijas vacías hizo que cesar el aceite. No porque la gracia de Dios se hubiera agotado, no, la gracia de Dios no se había agotado, sino por la falta de vasijas que están dispuestas a recibirla. Tantos millones de personas que hay en el mundo, a los cuales Dios desea salvar. Él desea manifestar su gracia de salvación sobre estos millones de personas, pero ellos están llenos de autosuficiencia y no están dispuestos a recibir la gracia de Dios. Entonces fue la carencia de vasijas vacías lo que hizo cesar el aceite, pero no porque la gracia de Dios se hubiera agotado, sino por la falta de vasijas que están dispuestas a recibirla. ¿Qué nos dice en Romanos capítulo 5, versículos 16 y 17?
¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, está hablando de Adán. Dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es decir, aquellos que son vasijas vacías para recibir, para llenarse de la acción de la gracia de Dios. Dios quiere salvar a todos, pero Dios salva vasijas vacías. Aquellos que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia de Dios. Entonces, la gracia de Dios está dispuesta para todos, pero no todos están dispuestos a recibirla. Este es el gran problema que nos encontramos cuando compartimos el Evangelio a un mundo que está perdido y muerto en delitos y pecados. La mujer, entonces, una cosa vemos aquí, que los recursos divinos son inagotables. Los recursos divinos son inagotables. Pero Dios no fuerza a nadie y Dios no va a llenar una vasija que no está dispuesta a recibir de la gracia y del don de la justicia. La mujer dice, tráeme aún otras vasijas. Y el hijo, no hay más vasijas, le responde el hijo. ¿Y cuál fue la reacción de Dios? Entonces cesó el aceite. Cuando no hubo vasijas, entonces cesó el aceite. Los recursos de Dios son inagotables. Pero solamente Dios para su gracia cuando encuentra corazones endurecidos. Cuando encuentra vasijas tapadas, con tapadera. La tapadera de la autosuficiencia, del orgullo, de decir, no, es que yo soy bueno y no necesito un salvador, yo me puedo salvar a mí mismo. Yo soy fuerte, yo soy capaz de salir de cualquier situación por crítica de mi vida, no necesito un Dios. Entonces, te estás poniendo una tapadera y Dios no puede fluir. ¿Sabes lo que pasa? Que entonces la gracia de Dios para. Como paró el aceite, porque no había más vasijas, así la gracia de Dios, el fluir de la gracia de Dios, para ante un corazón endurecido, ante una vasija que está llena de terquedad, de autosuficiencia y de amor al pecado y al mundo. Entonces, la gracia de Dios es suficiente, pero solo se detiene. ¿Por qué? Por falta de vasijas. Vamos a leer el versículo 7. Dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. No solo al acreedor que pretendía tomar a 2 de sus hijos por siervos. Había otros acreedores aparte de aquel. Entonces, y añade, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Qué significa eso para nosotros, hermanos queridos? Significa que la gracia de Dios sobreabunda. La gracia de Dios es sobreabundante y fue más allá de la petición de la viuda. Ella, con pagar a aquel acreedor que se quería llevar a 2 de sus hijos por siervos, ya era bastante, ya poco a poco hubiera ido pagando a los otros acreedores. No, la gracia de Dios fue más allá.
La gracia de Dios sobreabundó y va a sobreabundar sobre tu vida. No solamente hubo para pagar aquel acreedor, sino también al resto de acreedores. Y todavía sobreabundó más. Y dice, y tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Seguimos viviendo de la gracia de Dios. Seguimos viviendo del Espíritu Santo, el aceite de Dios. El Señor os bendiga. Vive en la gracia de Dios, porque no somos nada. Mientras tú más te vacíes, mientras tú más seas una vasija vacía, Dios te va a llenar de su gloria, de su bendición, de su gracia bendita. El Señor os bendiga, hermano. Un abrazo muy fuerte para vosotros. Amén.